Bueno, ahí estamos. Esta es la presentación que de alguna manera va a acompañar el comienzo de la lectura del Martín Fierro, ¿sí? Nosotros, digamos, es una obra que tiene una estructura particular, ya de por sí, digamos, tenemos que decir algo del contexto histórico, ¿no? José Hernández la escribe en 1872, etapa en la cual el país estaba en plena organización, digamos, presidencia de Sarmiento, y luego de la Guerra Civil, que culmina con la Constitución Nacional en 1853, el país de alguna manera tiene que decidir qué va a hacer con el tema de los indios, ¿no? Es decir, qué va a hacer con los malones, qué va a hacer con esta población americana, si va a integrarse a la sociedad, al proyecto del país o no. Entonces, esto es importante porque el personaje, Martín Fierro, es un protagonista que se ve muy afectado por todo este contexto, ¿no? Bien. Entonces decíamos que es un poema narrativo. ¿Qué quiere decir poema narrativo? Que ustedes, no es prosa, es decir, van a encontrar versos, ¿cierto? Si ustedes ven el texto, son todos versos que tienen su métrica, su rima. Estaría bueno que intenten identificar en cada estrofa cuáles son las palabras que riman. Y bueno, este poema narrativo sigue un poco la estructura, el canto popular de los payadores, ¿no? Esos campesinos que manejaban una cultura más oral, es decir, tenían su propia cultura, aunque no sabían seguramente leer y escribir, sus tradiciones, sus leyendas, y a través del canto, con la guitarra, bueno, iban narrando sus vivencias, dando sus opiniones, con la lengua propia de ellos, ¿no? Que era una lengua, digamos, que no estaba educada, por así decirlo, era una lengua tal vez distinta a la lengua culta, ¿no? Una lengua popular, y por eso vamos a ver muchas palabras, digamos, que recrean esta forma de hablar de los gauchos. Pero yendo al tema del poema narrativo, yo quería proponerles para la próxima clase que busquen ejemplos de canciones que narran historias, ¿no? Porque en definitiva eso es el Martín Fierro, es un poema, una canción, que va con acompañamiento de guitarra, que cuenta una historia. Entonces, ¿se puede contar una historia cantando? Esta es una pregunta, ¿no? Que surgió. Bueno, busquen ejemplos, ¿no? De canciones que ustedes conozcan que cuenten, que narran historias. ¿Mm? Después algo importante es que el punto de vista de esta narración es el de la primera persona protagonista. Es el propio Martín Fierro quien en una primera persona va a contar sus vivencias. Como todo poema tiene, decíamos, su métrica y sus rimas, ¿no? Esto tenemos que repasar un poco, tal vez, digamos, de años anteriores, y estaría bueno que lo vayan marcando en el texto. La métrica y la rima tiene que ver también con la memoria, ¿sí? Es mucho más fácil memorizar algo que tiene una, digamos, una extensión en sílabas y una rima que memorizar algo que, digamos, que no respeta esas reglas. No es por un capricho, ¿no? Tiene que ver también con, digamos, la literatura oral. Bueno, y acá en la trama, bueno, lean acá hice como un breve resumen de la trama, ¿no? Léanlo. Para mí leer esto les va a servir como para, bueno, saber dónde estamos parados, ¿sí? Para la próxima clase yo les diría que lean hasta el canto quinto, inclusive, donde vemos que el punto de inflexión en la vida de este gaucho, que es justamente la experiencia en la frontera, ¿no? Recién decíamos que la presidencia de Sarmiento, bueno, la presidencia de Roca también, el país tiene que decidir de alguna manera, las autoridades políticas de ese entonces tienen que decir qué van a hacer con la cuestión del indio, ¿no? Entonces, bueno, se presenta la necesidad de conformar un ejército, ¿cierto? Y en esas, digamos, circunstancias es que al gaucho Martín Fierro en la historia, en el poema, lo llevan forzosamente a pelear en la frontera, ¿no? Al ejército.
Bueno, esto es como para más que nada tener una idea de por dónde va la trama, ¿sí? Yo creo que les va a servir tener esto presente y arrancar con la lectura. No se traben si hay palabras, digamos, que tal vez son propias del ámbito gauchesco, que bueno, que incluso generalmente las ediciones traen un glosario donde ustedes pueden consultar el significado de algunas palabras, pero no se enganchen, no se traben, digamos, con querer entender todas las palabras. Lo importante es que ustedes comprendan la historia, ¿no? Hacia dónde va, qué es lo que está contando, cuál es la vivencia de este gaucho, y seguir la historia, porque en definitiva es eso, es una historia, tiene una trama con un conflicto y con una resolución. Esta primera parte se llama La ida porque, bueno, como acá decimos, ¿no? Al final, Martín Fierro no logra recuperarse de ese golpe que fue la experiencia en la frontera, donde fue, digamos, separado de su familia, y termina entonces yendo, claramente, termina decidiendo huir a tierra de los indios, ¿no? Pero bueno, eso después lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir comentando en las clases. Así que nada, recuerdo esto entonces, para la próxima clase lean hasta el canto quinto de Martín Fierro, ¿sí? La ida.